Bueno, vamos a ver entonces el último efecto que nos falta ver de tiristor, ¿sí? Que es el tema de la temperatura y cómo se calcula un disipador para un tiristor. O sea, tengan en cuenta que ninguno de estos tiristores, ya sea de bulón, de tornillo, o mismo un tiristor de encapsulado T220, por lo general no van a trabajar sin disipador. O sea, si uno calcula un tiristor, elige un tiristor y ese tiristor después le funciona sin disipador, está gastando mucha plata para la aplicación que necesita. O sea, está invirtiendo en un tiristor muy caro para usarlo sin disipador. No tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, uno siempre va a trabajar el tiristor con disipador. Por lo cual es muy importante entender cómo es el tema de la potencia disipada en un tiristor. Para eso vamos a ver lo siguiente. Fíjense. Primero vamos a ver qué pasaría si fuese un tiristor. El modelo equivalente, como ya vimos antes, es un diodito, una tensión de caída, que llamamos BD, y una resistencia dinámica RD. ¿Está bien? Este es el ánodo, este es el cátodo, y acá. Entonces la potencia disipada es la potencia ánodo-cátodo más la potencia de compuerta. Vamos a ver que podemos despreciar, generalmente la vamos a poder despreciar, la potencia de compuerta, y nos vamos a basar principalmente en la potencia ánodo-cátodo. Ahora, la potencia ánodo-cátodo, la potencia disipada, average, es 1 sobre el período por la integral entre 0 y t de la tensión ánodo-cátodo por la corriente ánodo-cátodo, ¿verdad? O sea, potencia es tensión por corriente, y como estamos hablando de potencia disipada media, average, es 1 sobre el período, la integral eso. Ahora bien, nosotros podemos definir la tensión ánodo-cátodo como la tensión BD más la caída de tensión en la resistencia dinámica. Por ende, nos queda que la potencia disipada average va a ser igual a 1 sobre t por la integral entre 0 y t de BD más IA por R, todo por la corriente IAK, diferencial T. Cabe aclarar, por las dudas, que todo esto que está acá es la tensión ánodo-cátodo. O sea, es esta tensión más esta tensión. La tensión acá es I acá por RD. Si desarrollamos un poquito más esta integral, nos queda que la potencia disipada, average, va a ser igual a 1 sobre t. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a agarrar y voy a distribuir la corriente acá adentro. Esto para acá y esto para acá. Y como tengo una suma, puedo dividirlo en dos integrales. O sea que esto me queda 1 sobre t por la integral entre 0 y t de BD por la corriente ánodo-cátodo diferencial T, a tener en cuenta que esta corriente, vamos a corregirlo, perdón, es función del tiempo, esta es función del tiempo, y esto es función del tiempo, ¿sí? O sea, acá lo único que es constante es la tensión y la resistencia. Entonces, acá también vamos a corregirlo, perdón, en función del tiempo, diferencial T. Más la integral entre 0 y t de I acá en función del tiempo por I acá, o sea, I acá cuadrado por la resistencia dinámica diferencial del tiempo. ¿Sí? Ahora, fíjense,
Dijimos que BD es constante, que es la caída de tensión del diodo, ¿sí? Esta caída de tensión es fija, no me afecta. Entonces la puedo sacar afuera de la integral. Me queda que la potencia disipada media en el tiristor es 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la corriente ánodo-cátodo diferencial T, todo por BD. Más, y acá tengo 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la corriente ánodo-cátodo diferencial T cuadrado. Y acá pasa lo mismo, fíjense. La resistencia dinámica también es constante, es una R. Entonces, por RD. La particularidad que tiene esto es que si nos fijamos, por definición, esto que está acá, 1 sobre el período, por la integral entre 0 y el período de la corriente, no deja de ser otra cosa que la corriente ánodo-cátodo average o media. Y del mismo modo, si yo analizo esto que está acá, la integral en un período de la corriente al cuadrado, no deja de ser otra cosa que la corriente ánodo-cátodo RMS al cuadrado. Con lo cual, vamos a una página nueva, me termina quedando que la potencia disipada promedio en el tiristor es la tensión del diodo por la corriente ánodo-cátodo average, o sea media, más la corriente ánodo-cátodo RMS o eficaz al cuadrado por la resistencia. Que si se fijan, no deja de ser otra cosa que la potencia media que disipa esta resistencia, que es el valor eficaz al cuadrado, ¿sí? Por la resistencia, más la potencia media que disipa esta fuente. Que si se acuerdan, cuando vimos antes de fuente switching, decíamos que la potencia media entregada por una fuente de tensión correspondía con el valor de corriente media y no con el valor eficaz. En cambio, en una resistencia es con el valor eficaz. Acá está la potencia que disipa un tiristor. ¿Y por qué nos importa saber de qué depende la potencia disipada en un tiristor? Por lo siguiente. Fíjense, si yo tengo una señal de este estilo, una señal senoidal pura, ¿no? Tengo una señal senoidal pura. La característica que tiene la señal senoidal pura es que no tiene armónicos. O sea, los armónicos, recuerden que los armónicos son las componentes de Fourier, componentes de Fourier, ¿sí? En una senoidal pura es 1 y es el componente fundamental, propiamente. Se acabó. Ahora, eso quiere decir que al no tener componente armónico, no tener contenido armónico, la potencia esta, ¿sí? La corriente RMS, la potencia que se disipa por corriente RMS, es la única potencia que estoy teniendo acá. Ahora, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una señal de este estilo. O sea, una señal cuadrada, donde el valor
medio de estas dos señales, o sea, la corriente media, es la misma, ¿sí? Acá vale cero, acá vale cero la corriente media. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el contenido armónico de una señal cuadrada es infinito. O sea, una señal cuadrada tiene infinitos armónicos. Hay un teorema que se llama el teorema de Parseval que me dice que si yo sumo el contenido armónico, ¿sí? O sea, sumo todas las componentes de Fourier, lo que obtengo es la potencia que está disipando, en este caso, esta resistencia. Y que corresponde también con la corriente RMS de esta señal. O sea, esta señal tiene mayor corriente RMS que una señal senoidal. ¿Y por qué importa esto? Esto importa por lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos con tiristores vamos a laburar generalmente con señales senoidales, pero que no están siendo señales senoidales puras. O sea, vamos a trabajar con señales, en el mejor de los casos, de este estilo, por ejemplo, donde tengo un medio lóbulo, ¿sí? O vamos a trabajar con señales, por ejemplo, así, donde acá, si recuerdan, a esto que estaba acá se lo llamaba tita o ángulo de conducción, y a esto que está acá se lo conoce como alfa o ángulo de disparo. ¿Cuál es el problema de esta señal? El problema de esta señal es que puede tener por ahí el mismo valor medio, supongamos que este pico fuese más chico, podrían tener el mismo valor medio estas dos, pero el contenido armónico, o sea, la cantidad de componentes de Fourier que se necesitan para reconstruir esta señal, es mucho mayor que para reconstruir esta. Y ni hablar a medida que el tita se va haciendo más chico. O sea, si mi señal, por ejemplo, fuese algo así, donde vale cero y después tiene un piquito así, o sea, un tita de conducción muy chico, lo que ocurre con este tita de conducción muy chico es que acá tengo mucho componente armónico, o sea, tengo mucho valor RMS. Y tener mucho valor RMS implica que tengo mucha disipación de potencia. Por eso vamos a ver que el tema de la potencia máxima que puede disipar el tiristor depende de dos factores principalmente. El primero va a ser de la corriente media que tenga que manejar. Obviamente, porque esta es la potencia que está todo el tiempo disipando el tiristor. Pero el segundo, que es el que va a representar esta parte de la suma, que es la del valor eficaz, va a depender del ángulo de conducción. O sea, cuanto el ángulo de conducción se parezca más a una señal senoidal, mayor potencia yo voy a poder lograr disipar para la misma corriente media. Ahora, lógicamente, lo que ocurre es que cuanto más chico es el ángulo de conducción, el dispositivo menos potencia va a poder disipar. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular un disipador? Bueno, vamos a verlo primero con este gráfico que saqué de un apunte de un profesor que tuve yo, que me parece que está muy bien dibujado y muy bien explicado, y después vamos a ir a propiamente la hoja de datos, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Cuando uno agarra la hoja de datos de un tiristor, tiene cuatro curvas respecto de lo que es para el cálculo del disipador. Una primera curva que es lo que decíamos recién, potencia disipada en función de corriente media.
¿sí? Y si se fijan, la ventaja que tengo en esta curva, o mejor dicho, la característica que va a tener esta curva, es que la tengo para distintos ángulos de disparo, ¿ven? Para distintos ángulos de conducción, perdón, no disparo, conducción, importante, tita de conducción. Y acá está lo que decíamos recién, fíjense, para un tita de conducción de 30 grados, ¿sí? O sea, un ángulo chiquitito, lo máximo que se puede disipar de potencia es esto que está acá. Y puedo trabajar para corrientes medias chicas, ¿ven? No puedo trabajar para una corriente media por acá, a 30 grados. ¿Por qué? Porque el contenido armónico que tiene la señal con 30 grados de conducción hace que no pueda, para esta corriente, disipar una potencia que me caería por acá arriba. O sea, es inviable. Entonces, para este ángulo de conducción tan chico, la máxima potencia que se puede disipar es esta que está acá y con una corriente media de este valor. Eso ya me va a limitar también, cuando yo use el tiristor, en qué ángulos de trabajo puedo usarlo. En cambio, fíjense, si yo quiero manejar una corriente media de este estilo, bueno, la podré usar para una corriente, para una señal senoidal pura, por ejemplo. O sea, solamente para disparar el tiristor siempre al principio y usando dos tiristores antiparalelos. Si no, no puedo. Si yo quiero laburar con 180 grados, la máxima corriente media que puede trabajar el tiristor estará por acá. Este tiristor, ¿no? Después tengo otra curva, que es la que está acá al costado. Esta curva me relaciona temperatura ambiente, ¿sí? O sea, la temperatura que hay en el aire, o donde va a trabajar el dispositivo, con potencia disipada, y tengo distintas curvas que se llaman resistencia térmica juntura ambiente. Antes de ver esto, vamos a definir un modelo circuital, ¿sí? Recuerden que nosotros sabemos trabajar con circuitos, no sabemos trabajar con ecuaciones térmicas, pero vamos a hacer una modelización del sistema térmico a través de un circuito eléctrico. ¿Qué es modelizar? Justamente es transformar o simular, mejor dicho, variables físicas con variables conocidas por nosotros, o sea, variables eléctricas, corrientes, tensiones y resistencias. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Cuando yo tengo un sistema térmico, vamos a ver si me sale el dibujito, a ver. Cuando yo tengo un sistema térmico, lo que estoy teniendo es el dispositivo, ¿sí? A disipar. Tengo mi dispositivo, acá están las tres patitas, por ejemplo, de mi tiristor. Adentro del tiristor está la pastilla de silicio, o sea, están las adentro del encapsulado. Lo que está en azul o violeta es el silicio o lo que son las junturas. Lo que vamos a rayar con rojo es el encapsulado. Y después se le suele colocar acá atrás un disipador, que puede tener distintas formas, ¿sí? Puede ser algo así, por ejemplo. Generalmente por ahí hacen algo así. Y acá sale otro pedacito así tipo con aletas, ¿sí? O están los que son tipo U, como ustedes conocen para los reguladores. Lo importante es que se pone un disipador, que es lo que estamos rayando acá con este color que
me parece que es una especie de verde, ¿sí? Disipador. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando el dispositivo se empieza a calentar, o sea, lo primero que se calienta es el silicio adentro, producto de la circulación de electrones, ¿sí? El silicio entra a disipar temperatura, irradia, ¿sí? Irradia temperatura y hace que se empiece a calentar el encapsulado. Con lo cual voy a tener una temperatura de juntura, a la cual vamos a llamar TJ, ¿sí? Que es la temperatura a la que está adentro el silicio, ¿sí? O sea, adentro del encapsulado. Después voy a tener una temperatura que va a ser la temperatura de carcasa. Temperatura de carcasa o encapsulado, que la vamos a llamar TC. Después voy a tener una temperatura a la que está el disipador, porque a ver, esto es fácil. ¿Cómo se entiende este dibujo? Esto irradia el silicio, ¿sí? Hace que levante la temperatura del encapsulado, pero el encapsulado claramente vuelve a irradiar su calor hacia afuera, ¿sí? O sea, se calienta, como esto está pegado, hace que se empiece a calentar el disipador. Esto es como cuando ustedes agarran un destornillador, por ejemplo, y lo ponen arriba del fuego de la punta. Se calienta la punta, pero como se empieza a calentar la punta, se empieza a calentar todo el resto del material hasta que llega al mango. Y llega un momento que también se empieza a calentar el mango si lo dejo mucho tiempo. Se llama conducción térmica. Creo que lo estudiaron en física. Entonces, por conducción térmica se empieza a calentar el disipador. Entonces voy a tener una temperatura del disipador también, que por estar pegados uno al otro generalmente puede llegar a ser la misma temperatura prácticamente una de la otra o no, dependiendo del dispositivo, ¿sí? Pero nosotros genéricamente vamos a agregar acá temperatura de disipador. La llamamos TD. En algunos lados la van a llamar TH también, ¿sí? Depende de la bibliografía. Y por último, ¿qué tengo? Y bueno, y por último tengo lo que irradia el disipador, que lo hace a el aire, al equipo. O sea que voy a tener la temperatura ambiente, conocido como TA, ¿no? Bien, pero Leo, entonces todo esto, ¿qué tiene que ver con un circuito eléctrico? Bueno, esto es así. La cosa es la siguiente. Nosotros no sabemos calcular, o mejor dicho, no nos llevamos bien con las variables físicas de temperatura, de conducción de calor y todo. Entonces, lo que se hizo fue una modelización eléctrica y que es la siguiente. Un material tarda un tiempo o se opone de alguna forma a calentarse, ¿sí? O a absorber calor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Agarran y dicen, bueno, mira, las temperaturas generalmente se miden referidas a algo. ¿Referido a quién por lo general? Y bueno, yo cuando mido una temperatura y digo estoy 3 grados por encima de o 3 grados por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, una temperatura se puede asociar a nivel eléctrico a un potencial eléctrico. O sea, para nosotros las temperaturas van a ser tensiones. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces ya vamos mejorando. Ya sé que las temperaturas son tensiones. Ahora, este flujo de calor, ¿sí? O sea, esta energía, esta potencia que se disipa en calor, se está desplazando. Se desplaza del silicio, pasa por el encapsulado, pasa por el disipador, llega al ambiente, ¿sí? O sea, es algo que circula.
Con lo cual, para nosotros, la potencia disipada, va a ser una corriente. ¿Sí? Corriente. Tal es así que la potencia disipada por este dispositivo la vamos a representar con un generador de corriente. Y después hay otro tema, o sea, para que haya diferencias de temperatura entre el silicio y el encapsulado, entre el encapsulado y el disipador y entre el disipador y el ambiente, tiene que haber algo en estos elementos que se oponga a ese paso de potencia, a ese flujo. Bueno, eso se lo conoce como resistencia térmica. ¿Qué es la resistencia térmica? La resistencia térmica es producto del material, ¿sí? Se hace en cálculo en función del material, en función de las dimensiones, todo. Y básicamente lo que me dice es cuánto, cuánto se opone un material determinado, con unas características determinadas, a calentarse o a enfriarse, ¿sí? O sea, a absorber o a no absorber calor, o sea, esta potencia. Con lo cual, voy a tener entre la temperatura de juntura, que es la que veo acá adentro, y el disipador, una pequeña resistencia térmica. Que esa resistencia térmica la voy a llamar resistencia térmica juntura encapsulado, ¿sí? Juntura carcasa. Ahora, después voy a tener otra resistencia térmica que va a estar entre la carcasa y el disipador. Y voy a tener otra resistencia térmica que va a estar entre el disipador y el ambiente, y el aire. O sea, tengo tres resistencias térmicas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que tengo que asegurar para que el disipador, para que el dispositivo no se queme, es que la resistencia térmica desde la juntura al aire, o sea, una resistencia térmica hipotética acá, resistencia térmica juntura ambiente, sea la adecuada para que mi dispositivo pueda disipar esta potencia. Con lo cual, la de la carcasa es una resistencia fija determinada por el tipo de encapsulado. La de la juntura, ahora vamos a ver de qué depende. La que yo calculo, en definitiva, es esta. Es la resistencia térmica del disipador. La resistencia térmica del disipador es la que me va a decir a mí qué disipador yo le tengo que poner a ese circuito para que el dispositivo no se queme. ¿Bien? Entonces vamos a hacer así. Vamos a cortar acá ahora este video, también así pueden ver esto, digerir el tema del modelo térmico. Lo único que les voy a dejar ahora, como final del video, es el circuito del modelo térmico, justamente, que acabamos de hablar. Y en el siguiente video vamos a analizar de dónde saco los parámetros de estas resistencias. Entonces, como dije recién, vamos a dibujar el circuito del modelo térmico de la siguiente manera. Dijimos, potencia disipada en el dispositivo, generador de corriente, potencia disipada. Acá estoy adentro del dispositivo. Entonces, como estoy dentro del dispositivo, acá tengo la temperatura de juntura. Después vengo, resistencia térmica, juntura, carcasa. O sea que si ya pasé la temperatura de la resistencia térmica de juntura de carcasa, acá estoy en la temperatura de carcasa. Después tengo la resistencia térmica, esto, perdón, a veces se le llama también resistencia RTH, juntura carcasa. Y acá tengo RTH, carcasa, disipador.
Estoy en la temperatura del disipador. Y por último tengo la resistencia térmica, disipador ambiente. Y acá estoy en la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, ¿sí? Es mi referencia. Con lo cual, esto se suele poner de la siguiente manera. Como la temperatura ambiente está fijada externamente, se pone un generador de tensión del valor temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo se entiende este circuito? De la siguiente manera. Circula una potencia disipada por todo el circuito, ¿sí? Cada resistencia térmica lo que hace es limitar esa potencia disipada, de forma tal de que la resistencia térmica total, o sea, resistencia térmica, juntura, ambiente, va a ser la térmica juntura carcasa más la térmica carcasa disipador más la térmica disipador ambiente. ¿Sí? De todas estas, la que nosotros podemos calcular, o sea, la que nosotros podemos modificar, es esta de acá. Esta es la que modifico con el disipador. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es el objetivo nuestro? Nuestro objetivo es, dada una temperatura ambiente, que me la pueden dar como dato o la elijo yo, dada una temperatura de juntura, que me la pueden dar como dato o la elijo yo, y obviamente la potencia que tengo que disipar, obtener cuánto es la resistencia térmica mínima que yo necesito para una cierta resistencia térmica de juntura ambiente dada por el fabricante. Con esta resistencia térmica uno después va y elige un disipador comercial o diseña un disipador plano que ya casi no se hace. Bien, bueno, cortamos acá y ahora grabamos la otra partecita como para terminar con el tema este de tiristores y cómo se calcula el disipador. Abrazo.